doctor Jorge Olvera García, presidente de la comisión, y de la secretaria general, la maestra María del Rosario Mejía Ayala. Les doy la más cordial bienvenida a esta plática dirigida a diversos sectores de la sociedad, ONGs, colectivos, personal de la comisión y alumnos y catedráticos de los planteles de las escuelas preparatorias y de la Facultad de Comunicación de la UAMX, que estarán dando el doctor Luis Alfonso Guadarrama Rico, que tengo el gusto y la fortuna de conocerlo hace algún tiempo por trabajos aquí en la comisión, y de la licenciada Lorena Padilla García, Sandra Lorena Padilla García, integrantes también del consejo. Les doy la más cordial bienvenida y un saludo fraterno de parte de la comisión. Si ustedes me permiten, voy a dar lectura al currículum del doctor para que, conozcamos un poquito más de su trayectoria. Es licenciado en Psicología por la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en Comunicación por la Universidad Iberoamericana y doctor en Comunicación por la Universidad Veracruzana. Profesor tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, imparte docencia de licenciatura, maestría y doctorado. Desde el año 2009 forma parte del Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 ante el CONACYT. Es líder del Cuerpo Académico Sociotecnología, Gobierno y Comunicación. En el periodo 2016-2018 se desempeñó como vocal ante el Consejo Nacional para la Prevención y Control del SIDA, CONACYDA. Diseñó y coordinó la impartición del diplomado estatal en modalidad virtual sobre sexualidad saludable para adolescentes escolarizados, dirigido a docentes y orientadores del CONALEP, Estado de México. En la actividad internacional. Me salgo y luego lo conectamos otra vez. Ha impartido cursos de posgrado en la Universidad de España, Argentina, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Chile y Perú. En el año 2002 fue invitado por la UNESCO para disertar sobre la diversificación de la formación de los profesionales en comunicación en América Latina. En 2003 fue convocado por instituciones brasileñas para disertar internacionalmente sobre comunicación y salud. En 2013 es codirector del Congreso Internacional sobre Género y Comunicación, que bianualmente se celebra en la Universidad de Sevilla, en España. Es integrante de la Asociación Mexicana de Investigadores Comunicadores AMIC y de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC. En términos de consultoría, junto con su equipo de trabajo, ha sido ganador de proyectos a escala nacional e internacional, entre los que destacan Medios y Salud Pública, La Voz de los Adolescentes, cofinanciado por la Organización Panamericana de la Salud. Estrategias de intervención para la prevención, diagnóstico y atención del VIH-Sida en personas privadas de la libertad, recluidas en 5 centros de readaptación social del Estado de México, financiado por el CENSIDA. Sistema de seguimiento y evaluación por resultados de la gestión pública, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Educomunicación digital e interactiva para la prevención del VIH y otras ITS. Propuesta creativa basada en tendencias y compromisos internacionales, financiado por el CENSIDA. Evaluación del trabajo de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la prevención y el control del VIH, el SIDA y otras ITS. En sus publicaciones recientes está el perfil social de los matrimonios igualitarios en México, una lucha desde los derechos humanos, de la revista Dignitas, número 37, que publica la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, dilemas éticos frente al embarazo adolescente mexicano, análisis de una campaña mediática, publicado en el libro Ética, Comunicación y Género, editorial española Dickinson, Men of Screen, Revisions of Masculinity in Spanish Cinema, 1939-2019, Hombres en la pantalla, revisiones de la masculinidad en el cine español, 1939-2019, coautor con el capítulo The Fetishist or Erotic Gaze of Repressed Man, el fetichista o la mirada erótica del hombre reprimido, editorial alemana Peter Lang, All About Almodóvar's Men, todo sobre los hombres de Almodóvar, coautor en el capítulo The Tormented Man, Crisis of Male Hegemonic Imperatives, el hombre atormentado, crisis de los imperativos masculinos, editorial alemana Peter Lang, Controversial Matters on Media Ethics, asuntos controvertidos sobre ética de los medios, editorial española Dickinson, The Male Body as Advertisement, Masculinities in Hispanic Media, el cuerpo masculino en la publicidad, coautor con el capítulo Body of Desire, Homoerotic Representation in Mexican Cable Television, el deseo del cuerpo, representación homoerótica en series de televisión por cable en México,
editorial alemana Peter Lam. Convencido de la importancia que tiene para el país el acceso abierto al conocimiento científico, el 80% de su producción se puede consultar en su página personal guadarramarico.mx colocada en internet. Después de esta gran introducción y que, insisto, tengo el placer de conocer al doctor Guadarrama y es una gran persona muy interesada en estos temas de derechos humanos y de la protección de las personas. Doctor, de nuevo le agradezco, le reitero mi admiración por todo el trabajo que ha hecho y sin más por el momento, bueno, le dejo iniciar, doctor. Muchísimas gracias a mi estimado colega, el licenciado Ricardo López, secretario técnico de la CODEM, por la generosa presentación. Y muchas gracias a Paola y a Susana, que estarán en la coordinación y en el apoyo de esta exposición que hemos preparado mi colega Sandra Lorena Padilla y yo, como parte integrante del área académica de este Consejo Ciudadano para Prevenir y Eliminar la Discriminación. No tenemos más que gratitud para esta oportunidad y me gustaría saber cuál será la mecánica de trabajo para ceñirme a ella. En primer término, de cuánto tiempo es prudente que dedique a la exposición y después saber si está previsto que a través del apoyo de Paola y de Susana pudieran ir viendo algunas posibles preguntas que se muestren en el chat. Y bueno, por supuesto que nuestra gratitud a los 25 colegas, hombres y mujeres que ahora están conectadas en esta exposición. Así que les escucho, Paola o Susana, para medirme en el tiempo, por supuesto, y ser respetuoso de la mecánica de trabajo. Me gustaría saber de cuántos minutos dispondré para la exposición. Perdón, doctor, me parece que hay un poquito de problemas con el audio de Paola, pero ya enseguida se conecta. Ok, y Susana tiene el dato. Sí, le permítame. Es de 60 minutos, doctor. ¿Cuánto? 60 minutos. 60 minutos, de acuerdo, para programarlo aquí y dar inicio. Muchas gracias. No, de nada, doctor. Bien, pues voy a comenzar con la exposición. Vamos a abordar como muchos temas que trata y problemáticas y fenómenos de los que se ocupa la comisión y en el que también en el seno del Consejo Ciudadano para Prevenir y Eliminar la Discriminación, pues estamos interesadas e interesados, que es este tema polémico, digamos, donde empiezan a asomarse los primeros avances a principios de este siglo sobre el matrimonio igualitario, y pondré énfasis en algunos de los características socioeducativas y laborales de quienes han optado por el matrimonio civil integradas por personas del mismo sexo. Pues voy a desarrollar básicamente estos puntos. Haré una primera introducción de orden genérico acerca de lo que pensamos que constituye el matrimonio igualitario, el matrimonio entre personas del mismo sexo.
presentaré algunos datos, algunas cifras sobre la tendencia internacional que se observa fundamentalmente, desde luego en América Latina, pero fundamentalmente en Europa. Y después presentaré algunas cifras que hemos preparado para dar cuenta de el perfil que se observa en México acerca de las características de estas uniones civiles a través de la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y pues hemos preparado también un mapa para ver de qué manera las distintas entidades del país han logrado avanzar en sus códigos civiles, pero también qué resistencias se han observado en otras entidades de la República, incluido el Estado de México. Es una pena, pero es así. Todavía hay fuertes resistencias, a pesar de que están en la agenda de la Cámara de Diputados, están un par de iniciativas para reconocer esta figura como parte de los derechos humanos, pero no se ha logrado avanzar. Somos de las entidades que todavía no actualiza ni armoniza su código civil y otras normas y otras disposiciones jurídicas para incluir y dejar de discriminar a las personas por su orientación sexual y por su decisión de unirse en matrimonio civil con la persona que así lo deciden. Y por supuesto, como parte del Consejo y parte de la Comisión, haré énfasis en el aspecto de derechos humanos y después cerraré con algunas conclusiones de lo que yo creo y consideramos puede ser alguna ruta posible para que desde la Comisión de Derechos Humanos, siempre en coordinación, en fusión y en un trabajo conjunto con la sociedad civil, se pudiera avanzar y finalmente pronto pudiéramos ver en la aprobación de esta figura del matrimonio igualitario en el Estado de México. De eso es de lo que me ocuparé en la exposición. Voy con la parte introductoria. El día de ayer, seguramente varios de ustedes habrán escuchado la resonancia de esta noticia que generó el Estado Vaticano a través de su vocero número 1, que es el Papa Francisco. Lo que se comunica en los medios y se viraliza un poco en redes sociales es esta expresión del Papa Francisco que dice: los homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Y aquí viene la segunda parte de la que hay que tomar la distancia necesaria. Dice: lo que tenemos que hacer es crear una ley de uniones civiles. El subrayado es nuestro. Y dice: así están, dice el Papa Francisco, estoy citándolo, así están cubiertos legalmente. Yo apoyé eso. Esta alocución, esta expresión del jerarca de la Iglesia Católica simbra al ala radical de la amplísima y compleja Iglesia Católica, porque piensan que está impulsando el matrimonio igualitario y no es así. Lo que el Papa está planteando es, por un lado, la inclusión de las personas homoeróticas,
pero por el otro lado está desmarcándose y nos está diciendo, hay que crear una ley de uniones civiles, con lo que está haciendo, si bien un avance, también está haciendo una regresión, puesto que varios países europeos, como más adelante lo compartiremos, varios países europeos ya pasaron por esa figura de la unión civil. Incluso en México, en el año 2006, ya se pasó por esta figura y la lucha no se detuvo, continuó hasta lograr el matrimonio civil. Entonces, hay gente que ha interpretado que está hablando del matrimonio civil. Yo quiero llamar la atención. No es así, está hablando de una figura paralela, en definitiva, discriminatoria. También al mismo tiempo, muestra un avance, pues como lo que ha estado haciendo durante su papado, el Papa Francisco ha estado haciendo avances muy significativos y esto constituye sin duda alguna un avance significativo, pero en el ámbito de lo civil y del tema del que estamos hablando representa en parte un retroceso, puesto que está hablando de crear una figura ex profeso, paralela, excluyente, estigmatizante, que no va a contribuir para la lucha que se ha estado haciendo en otras partes del mundo y no se diga en Europa y por supuesto en América Latina. A pesar de la noticia que comenzó ayer y antier, lo que debemos también señalar es que esta expresión que vimos en la parte izquierda, los homosexuales tienen derecho, etcétera, y la ley de uniones civiles, es resultado de una entrevista que el Papa Francisco concedió a Televisa en mayo de 2019, pero Televisa la mutiló, la sacó de esa expresión y en el Festival de Cine de Roma, que arrancó el día 21, hace apenas unas cuantas horas, digamos, recupera esa expresión y lo coloca dentro de un documental que denominó Francesco. Y es así como se sabe, porque al arrancar el Festival de Cine de Roma del pasado 21 de octubre, sale esta expresión y es como empieza a circular, pero ya lo había hecho en mayo de 2019, hace más de un año. Entonces, esto parece reciente, sí lo es en términos mediáticos, no lo es en términos de lo que él ya ha venido haciendo, y quiero subrayar, como está aquí en la expresión, él está hablando de uniones civiles, no de matrimonio civil. Pues es difícil ubicar los orígenes, ¿no? del matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo, porque, miren ustedes, todavía en el siglo XII, se aprobaban y se llevaban a cabo matrimonios entre sacerdotes. Y lo que venía desde el siglo III y IV es que si el sacerdote, el clérigo en formación, se había mantenido célibe hasta su ordenación, una vez que se ordenaba siendo célibe, se le impedía casarse. Pero, de todas maneras, muchos sacerdotes siguieron casándose. Entonces, uno de los padres fundamentales de la Iglesia Católica, que es Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que empieza a impulsar no solo el celibato, sino a prohibir el matrimonio
en sacerdotes. Entonces, llama la atención que desde el siglo XII para acá, una institución, no es la única, también los judíos también han hecho una labor sobre este asunto, pero en particular de lo que estamos hablando para el caso de México y de gran parte de América Latina, la Iglesia Católica, es curioso que quienes han impulsado el celibato y quienes por lo menos formalmente no sabrían ni saben qué significa el matrimonio en carne viva, es curioso que ellos sean la voz más opositora cuando se supone que se mantienen célibes y se supone que jamás se casarían y que jamás habrían de las cuitas y los que veres que representa la vida matrimonial y la vida familiar, puesto que no les consta, y son, sin embargo, ellos los que más férreamente se han opuesto en general al matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces, de todas maneras, dejo ahí ese dato y cargamos pesadamente con esta narrativa que nos viene del Antiguo Testamento en términos de ese episodio de Sodoma y el castigo divino por tener relaciones sexuales entre hombres en particular. Y este asunto ha viajado y forma parte de nuestro sedimento cultural, porque se considera desde entonces, también los griegos, también los romanos lo planteaban así, como un tipo de ayuntamiento, un tipo de encuentro antinatural, perverso, nefando, vergonzoso, digno de castigo. Entonces, estos componentes siguen gravitando y siguen formando parte de ese sedimento que nos tiene hoy en este debate, ¿no? Y que resulta también difícil para varios países en América Latina, qué duda cabe en México, resulta difícil avanzar, porque seguimos arrastrando este concepto del matrimonio con fines reproductivos para fundar, crear y reproducir una familia de corte heteronormativo y de corte heterosexista. Y a pesar de que el Estado mexicano se ha pronunciado en sus leyes y en sus políticas públicas como un Estado con una visión laica, pues frente al matrimonio entre personas del mismo sexo, no parece acreditarlo en sus 32 entidades del país. No parece acreditarlo porque hay ocasiones que ha planteado someterlo a consulta cuando es un derecho humano y cuando hoy se sabe que si bien ha primado una visión heterosexista y heteronormativa, no es la única manera de constituir una pareja y tampoco es la única manera de constituir una familia, porque hoy estamos asistiendo a una cada vez más clara diversidad familiar, y parece que tenemos una tendencia en términos generales a aceptar la diversidad familiar en los otros, pero no en nuestro entorno más inmediato. Parece que estamos dispuestos a reconocer la diversidad familiar siempre y cuando se trate de personas exitosas, con nivel socioeconómico alto, famosas. Entonces nos parece maravilloso y digno de defensa la diversidad familiar cuando pensamos en la familia de un Ricky Martin, cuando pensamos en el matrimonio de Elton John, cuando pensamos en ese tipo de familias de la diversidad, entonces sí nos parece adecuado, pero que no sea nuestro vecino, porque eso nos parece nefando, antinatural, reprobable, y son las cosas que están ahí gravitando. También es cierto que otro movimiento que se ha generado en este
ámbito y que por eso hoy nos tiene en este lugar, en esta discusión, desde el inicio del siglo XXI para acá, es que hemos pasado de la comunidad, del peso de la comunidad, al peso de la familia. Y del peso de la familia al peso del individuo, donde hoy valoramos por encima de la familia y por encima de la comunidad y por lo tanto por encima del Estado al individuo. Y qué duda cabe, su orientación y su identidad son constitutivos de esa individualidad y forma parte de lo que hoy vivimos como esta postmodernidad. Esta postmodernidad que indudablemente nos lleva no solo a ciertas formas de consumo, a ciertas formas de relación, al uso de redes sociales, a la exploración de nuevas sensibilidades y a la búsqueda de la felicidad perpetua, sino que como parte de esa posmodernidad, el imperio del cuerpo, el respeto al deseo erótico, amoroso y sexual se vienen imponiendo y vienen eclipsando a la familia, a la comunidad, a las leyes para reclamar su lugar. Este es parte del fenómeno de la posmodernidad y por lo tanto nos lleva a una biopolítica de la sexualidad y de lo familiar, donde hoy estamos permanentemente volteando hacia los derechos humanos que tratan de globalizarse, aunque hay zonas, amplias regiones, continentes en el mundo que todavía quedan a la saga. Pensemos solo en varios países de Medio Oriente y pensemos en el continente africano, donde los derechos humanos todavía están lamentablemente bastante a la saga. En definitiva, lo que nos tiene discutiendo hoy el matrimonio igualitario desde los albores de este siglo XXI es estos elementos de la posmodernidad, este imperio del cuerpo y del deseo erótico, esta biopolítica de la sexualidad y de lo familiar, donde además se asoma esa diversidad y donde hoy estamos recargándonos y aprovechando cada vez más estos derechos humanos que tratamos de que efectivamente su globalización sea una realidad en cada localidad. Y por eso nos preocupa que en el Estado de México sea una de las entidades que pese a todo el embate, todo el impulso que se ha hecho desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, desde la Universidad Autónoma del Estado de México, donde se han promovido y se han llevado a cabo foros y demás para avanzar y para apoyar las iniciativas de reforma y de armonización, todavía estamos esperando, lamentablemente, en una especie de sueño de los justos. Y sin duda, lo que hace que esta temática se vuelva, digamos, compleja, polémica y cargada de opositores y de defensores y de gente que ha optado por el silencio, es el peso específico que tiene la Iglesia Católica, aunque viene avanzando, como ya lo muestra el Papa Francisco, viene avanzando porque no quiere perder fieles, porque sabe que ha descendido su control sobre el mundo de la sexualidad, ha descendido el control sobre la reproducción, ya no son los hijos que Dios nos quiere mandar, ¿no? Ya no son esos hijos que Dios manda, ¿no? Sino preguntémonos nada más, preguntémonos por qué la tasa de natalidad en México es de 2.1. 2.1, cuando en 1950 y en los años 60 estábamos con una tasa de natalidad de 7.4. Cuando tenemos una Iglesia Católica que se ha opuesto al uso de pastillas anticonceptivas, al uso del condón, ¿me explico? Donde sigue siendo un pecado capital la fornicación. ¿Sabe la Iglesia Católica que ha perdido el control sobre el sexo, sobre la reproducción? Y no se diga
que también lo que la deja mal parada y mal parado a los jerarcas de la Iglesia Católica es que se han exhibido desde tiempos de Juan Pablo II, pero bastante energía dedicó a ocultarlo, a disimularlo, Juan Pablo II, han quedado desde entonces, desde el papado de Juan Pablo II, empiezan a asomarse y a exhibirse las faltas de pederastia y las corruptelas financieras que también tiene el Estado Vaticano. En ese contexto queda un poco agrietado, cimbrado a la institución católica, y ahora con un papa mucho más progresista, pues dice, incluyamos a las personas homosexuales porque son hijos de Dios y generemos una figura que sea la unión entre personas, ¿no? Ahí está, estamos en ese debate, pero es el marco que puede explicarnos por qué estamos donde estamos, por esta serie de fuerzas, de avances, de retrocesos, de agrietamientos, de especies de tsunamis que ha sufrido, y por supuesto en una sociedad globalizada y cada vez más interconectada, sobre todo en los medios urbanos, en la gente que tiene acceso a la educación, a las tecnologías de información y comunicación, se entera de lo que pasa en otras latitudes, y eso nos hace preguntarnos por qué nosotros no. ¿Por qué si los otros sí han logrado la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo, por qué nosotros no? Este es el marco, este es el contexto. Y ahora tenemos apenas 29 países que tienen la figura del matrimonio igualitario. Algunos países han incluido y han logrado dentro del matrimonio igualitario la posibilidad de la adopción. En muchos otros han dicho simplemente como que sea el matrimonio igualitario ya es un gran avance y luego iremos viendo. Observen ustedes en este mapa cómo en Países Bajos es quien da el campanazo en el año 2001, el primer país que legaliza la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el más reciente dentro de estos 29, Costa Rica. Este año, miren que Costa Rica es uno de los países, por ejemplo, que se ha opuesto férreamente a la interrupción legal del embarazo. Bueno, pues da el campanazo también recientemente y Costa Rica aparece con una reciente aprobación del matrimonio igualitario. México en América Latina es el primero que logra esta figura, hablando de América Latina. No estoy hablando del resto. Y dentro de Suramérica, Ecuador es quien da el último avance. Taiwán, por el lado de los países asiáticos, el año pasado también logra. Queremos comentar lo siguiente. A ver, cada año que está aquí, por supuesto que se torna emblemático porque finalmente se consigue la aprobación jurídica del matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero debemos tener claro que detrás de ese 2001 en Países Bajos, detrás de ese 2009 en México, detrás de ese 2012 en Dinamarca, en 2014 en Reino Unido, hay años de lucha atrás. Años de activismo, de lucha, de debate, de manifestaciones públicas, de expresiones en medios, de confrontación y de resistencia. Detrás de cada uno de estos años hay años de lucha enteros, represiones también, costos político-electorales en cada uno de los países que se han logrado. Y observen ustedes cómo en el continente africano y cómo toda la parte de la URSS, China, India, etcétera, va a tardar bastantes años más y están en lucha.
dentro de estos países que vemos ahora en blanco, están en lucha, siguen en lucha. No es una generación espontánea, no es algo que mágicamente aparece, sino es el resultado de estas fuerzas y de esta confrontación y de esta lucha por los derechos humanos, que es lo que a nosotros nos tiene tanto en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México como en nuestro Consejo. Ahora, demos un vistazo al panorama nacional. Por ahora, las cuentas es que casi la mitad de las entidades de este país en sus congresos locales han acreditado tener una visión laica en su Constitución y en su Código Civil, y no se diga en otros ordenamientos, por ejemplo, del ámbito de la salud. Aquí observemos este mapa de nuestro territorio. Como ya lo hemos comentado, el primero que da, para variar, el primero que da muestras de una visión progresista y laica, el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, en el año 2009. Pero observen ustedes cómo del 2009 pasan varios años y no hay avances, a pesar de ser un derecho humano. No hay avances. 2009. ¿Lo observan? Después de varios años, después de muchas luchas, Coahuila, 2014, que venía de una figura bastante nebulosa que se hizo ahí en el Congreso coahuilense, una figura bastante nebulosa que dejaba descontentos a muchos y contentos un poco a los opositores y a los grupos conservadores. Creo una figura bastante extraña. Entonces, del 2009 hasta el 2014, y luego en 2015, Nayarit. Recordarán ustedes, y lo veremos enseguida en unas láminas, que en 2016 el expresidente Enrique Peña Nieto lanza, con motivo del Día de la Lucha contra la Homofobia, lanza la iniciativa para que desde el ámbito federal se pudiese aprobar en el Código Federal, el Código Civil Federal se pudiese aprobar la figura del matrimonio igualitario y dejarse de discusiones locales. Lo lanza y miren ustedes cómo trataron de hacer la tarea. Apenas vieron que el presidente Enrique Peña Nieto en aquellos años lanzaba la iniciativa y miren quién se apresuró a hacer la tarea: Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Campeche, de inmediato a tratar de hacer la tarea, es decir, acá nos vamos a adelantar y ya verá que le vamos a entregar buenas cuentas. Luego ya nos enteramos que, pues, simple y sencillamente se consideró improcedente la iniciativa del entonces presidente Enrique Peña Nieto, que resultaba, por cierto, bastante, no solo necesaria, sino bastante vanguardista para el momento, pero quizá los costos políticos llevaron a que la Cámara de Diputados y el Senado dijeran no, mejor dejémosla pasar. Entonces ahí hay un movimiento interesante, pero observemos que hay dos entidades, Guanajuato y Quintana Roo, que no han modificado su Código Civil para decir explícitamente que el matrimonio es entre dos personas del mismo sexo, sino que han aprovechado el vacío que tiene su Código Civil, el de Guanajuato y el de Quintana Roo, y se han logrado casar, ya sin necesidad de amparo. El resto de las entidades, 15 de las 17, 15 realmente han hecho la tarea, 15. A menudo ustedes verán en varios medios y en varios comunicados oficiales, a menudo verán que son 17, que son 18 códigos civiles revisados,
y armonizados 15. Y nosotros nos tenemos que enterar como parte de la Comisión de Derechos Humanos, como académicos, como académicas, como gente interesada, como parte de la sociedad civil, nos tenemos que enterar de cómo está exactamente el asunto, ¿no? Porque si no, bueno, pues ya no habría nada que hacer. Hay gente, como lo veremos, hay parejas que viven aquí en el Estado de México y que se han podido casar en la Ciudad de México, en otra entidad. Entonces, ¿para qué modificar? No, es el avance y la figura, la armonización una visión constitucionalista, porque la Constitución, la Carta Magna indica que no debe haber discriminación por razones de orientación o preferencia sexual. Lo dice nuestra Constitución. Pues no le importa a la Constitución política del Estado de México estar en una postura en su Código Civil anticonstitucional. De todas maneras, no modifica, no armoniza. Ya veremos desde nuestra perspectiva por qué. Y siempre que se aprueba en alguna de las entidades que se logra esta aprobación en el Código Civil, pros y contras, defensores y opositores, esta defensa añeja, histórica, convencional del matrimonio entre hombre y mujer de corte reproductivo, etcétera, heteronormativo, heterosexista, sí, pero resulta que hay otras familias. Pero resulta que la felicidad y el sentido y los derechos humanos son para todos. No son solo para la mayoría, son para todos y todas. Y eso lo tenemos, me parece que bastante claro al interior de la Comisión y del Consejo Ciudadano. Les decía que les hacía yo alusión hace unos cuantos segundos de esta iniciativa que en el 2016, el 16 de mayo de aquel año, al otro día se anuncia con bombo y platillo en los medios de comunicación, en redes sociales, que el entonces presidente Peña Nieto mandaba una iniciativa. Fíjense cómo lo encabezaron los medios: matrimonio gay. Ya desde aquí el tratamiento mediático esconde una posición de animadversión, porque no es el matrimonio gay, es el matrimonio entre personas del mismo sexo, es el matrimonio igualitario, es el matrimonio para todos. Pero ¿qué conviene? ¿Qué es más rentable? Pues jalar la visión conservadora, ¿no? Pro familia heteronormativa, pro familia católica convencional, diciendo matrimonio gay. Porque gay es una identidad, es una orientación, y no todo gay se quiere casar, ni tiene tales pretensiones. Eso es lo que ocurría en el año 2016, pero mucha gente, y creo que eso es lo que nos toca al interior del Consejo y lo que nos toca desde luego en la academia, en las organizaciones de la sociedad civil, nos toca como personas, nos toca entre nuestro sistema intrafamiliar, nos toca entender de qué se trata. ¿De una boda civil registrada por un juez o una jueza y ya? ¿La foto? ¿La firma? No. El matrimonio civil, o el matrimonio igualitario es para todas las personas, para incluir la diversidad de las familias y no solo un tipo de familia, para reconocer que hoy no necesariamente la familia tiene fines reproductivos, para dar derecho a quien así cumpla con los criterios, con los requisitos, para dar derecho a la adopción si quiere la pareja, si quiere experimentar el sentido de paternidad y son mujer, mujer, hombre, hombre, tener ese derecho siempre que se califique, para reforzar y apoyar esta garantía que es la identidad de género, pero también, como todo matrimonio, para tener la contrapuerta
de salida en caso de tragedia, de drama, de incomunicación, de infelicidad, el divorcio administrativo y el divorcio incausado. Y también la figura del matrimonio civil no es que dos mujeres se quieran casar y punto, y dos hombres se quieran casar y punto, sino que el Código Civil, las leyes de óptica laica deben darle la oportunidad a una pareja que opta por el matrimonio civil, los beneficios de orden fiscal, la protección y la solidaridad, el manejo patrimonial, las propiedades, en una pareja bien avenida, civilmente, emocionalmente, bajo un mismo techo, proteger en casos de migración, protegerlos a ambos, dar todos los beneficios y la protección en términos de salud en la toma subrogada de decisiones en caso de urgencias médicas, y no que en los hospitales nos encontremos con que una pareja de hombres o una pareja de mujeres, una de ellas entra al hospital y por favor sale la trabajadora social, la enfermera o el médico y le dice, si es mujer, queremos aquí a su esposo, pero tengo esposa. No, aquí queremos a su esposo. Y si no, traiga a su mamá. Es decir, la infantilización total, la protección de nuestra pareja y, por supuesto, prestaciones como las pensiones y los salarios y las liquidaciones que se le pueden dejar a la pareja una vez que uno de los dos o una de las dos muera, que es la protección del cónyuge, con el que se ha vivido civilmente dentro de la figura del matrimonio. Es la protección. No solo es quererse casar per se, sino son una serie de protecciones a escala humana y de beneficios en los que todos y todas debemos estar. Y no solo la mayoría, y excluir a las minorías por ser minorías. Aquí está entonces la estructura básica de por qué esta figura del matrimonio civil es tan importante. No solo para recordar, en aquella apenas empezaba a avanzar la iniciativa hacia la Cámara de Diputados y hacia la Comisión de Puntos Constitucionales, y miren cómo se portaban los medios, ¿no? En sus columnas, en sus titulares. Aberración reconocer algo que no existe naturalmente, la defensa del matrimonio hombre-mujer, 11 obispos en marchas en 8 estados, se opone el clero a bodas entre personas del mismo sexo, cuando es la posición de un Estado laico, cuando es la posición de un Estado que tiene otra postura y que tienen libre expresión la Iglesia Católica, pero no la imposición en la agenda pública. Miren este otro, ¿no? Insiste la arquidiócesis en que no se llame matrimonio a las uniones gay. Evangélicos se unen contra las bodas gay. Esto fue, solo es una pequeña muestra de lo que hoy vemos y de los cálculos que la gente hace al interior de los congresos, de las cámaras de diputados. Hacen este cálculo, las fracciones parlamentarias hacen este cálculo de qué tanto nos va a perjudicar si lanzamos ahora esta iniciativa. En un análisis que hicimos en aquel tiempo, del año 2016, en 5 diarios de circulación nacional, vean la cantidad, mediante el software de nubes de palabras, vean la cantidad de palabras predominantes en la prensa digital y escrita en estos 5 medios nacionales que publicaron entre mayo y noviembre del 2016. Vean cómo predomina bodas gay. Este es el iglesia, matrimonio, iniciativa. Este es un asunto fundamental. ¿Qué está pasando?
¿quiénes se están casando? Vean ustedes aquí, casi 20,000 personas entre 2010 y 2019, estamos hablando de una década, prácticamente estamos hablando, no prácticamente, sino estamos hablando de una década. Vean ustedes, la gran mayoría de los matrimonios entre personas del mismo sexo, 6 de cada 10 en la Ciudad de México, 1 de cada 10 en el estado de Jalisco. Vean nuestro caso, el Estado de México. 1. Eso no quiere decir que solo haya un matrimonio que vive aquí en el Estado de México y que se haya contraído nupcias entre personas del mismo sexo, sino que se van a casar a la Ciudad de México. Sí, nada más que pagan impuestos aquí, ¿eh? Aquí trabajan, aquí pagan impuestos. ¿Son ciudadanos de segunda? No solo un asunto de derechos humanos, que es gravísimo. Son ciudadanos de segunda, tienen empleo, pagan impuestos, viven aquí. ¿No los va a proteger el Código Civil? ¿No los va a proteger los servicios de salud? ¿No los van a proteger los créditos hipotecarios? Porque no tienen acceso al matrimonio civil. ¿Cómo está el mercado del matrimonio heterosexual y el matrimonio entre personas del mismo sexo? Menos del 1%, 0.3%, son personas que han contraído nupcias en este país en estos 10 años, en esta década, menos del 1%. Y hay que proteger a ese menos del 1% porque los derechos humanos son para todos. Todos los derechos humanos para todos. Pero la gente se escandaliza, la gente de perspectiva heterosexista, heteronormativa, se escandaliza porque cree que una vez que se apruebe la figura del matrimonio igualitario, del matrimonio entre personas del mismo sexo, cree que al otro día, cual estampida por cientos de millones van a salir a casarse. No es así. ¿Quién se quiere casar en el mundo heterosexual y en el mundo de homomatrimonio? ¿Quién se quiere casar a estas alturas? Claro que se casan por miles en el heteromatrimonio. Pero vean cómo va a la baja. Vean cómo va a la baja el matrimonio heterosexual por año. ¿Cómo va el matrimonio entre personas del mismo sexo? Al alza. Ya encontrarán en el camino sus propias cuitas y sus propios afanes, como todo el mundo. Y sus rupturas y divorcios y sus encuentros y desencuentros, como todo el mundo. Ahorita, en esta década, va al alza. ¿A qué edad se casan? En el mundo de los matrimonios heterosexuales, en promedio, los varones a los 33 años. Entre los 18 y los 30 años, la mitad de los matrimonios ocurre. Entre los 18 y los 30 años, la mitad de los matrimonios se llevan a cabo en el mundo heterosexual. 30 años tiene el masculino. Y su pareja, por supuesto, mujer, ¿a qué edad? A los 30. A los 30. La mitad de los 18 a los 28. Es decir, en el mundo hetero, la unión es masculino un poquito mayor que su pareja. Y luego desciende drásticamente a partir de los 40, 45 años, ¿no? Estamos hablando del mismo periodo comparativo. ¿Qué ocurre
¿A qué edad se casan hombres, hombres, mujeres, mujeres? No, hay una mayor dispersión. Se casan un poquito más tarde, a los 34. Una o uno de los dos, o ella o él, que es la primera pareja, ¿no? A los 34. La mitad de los 19 a los 32 años. Pero luego observen ustedes, a los 43 se casan, a los 54 se casan, a los 46 se casan, en el Estado de México, ¿eh? En el Estado de México. En el Estado de México. La segunda pareja de matrimonios entre personas del mismo sexo en el Estado de México es a los 33 años. Es decir, se casan casi pegaditos, ¿no? 34, 33. ¿Me explico? Con la mitad de ellos y ellas entre los 18 y los 31. Ese va siendo el perfil que se va trazando. Y hay un peso, por supuesto, cultural. Observen que para casarse hay que vivir en un medio urbano, porque en un pueblito los quieren torturar. No se puede fácilmente casar viviendo en un pueblo, hay que vivir en una zona urbana para poderse casar entre personas del mismo sexo. El peso cultural de lo rural, porque miren, el matrimonio hetero alcanza hasta el 13%. Claro, hay una mayor población en medios urbanos que en rurales, pero miren ustedes, en lo hetero, en lo rural, casi imposible casarse. ¿Qué nivel de escolaridad? Esto es un dato interesante que nos habla de muchas cosas. Matrimonio heterosexual. Poco más de la mitad de los cónyuges, de los hombres, varones, poco más de la mitad, 1 de cada 2 tiene estudios de primaria o de secundaria. Profesional, apenas el 14%. Preparatoria o nivel medio superior, apenas la quinta parte. La primera pareja. La segunda, pareja hetero, el perfil educativo, otra vez, casi poco más de la mitad, primaria o secundaria, así está la población. Profesional, apenas el 14%, otra vez casi la quinta parte, preparatoria o equivalente. ¿Qué pasa con el matrimonio entre personas del mismo sexo por nivel de escolaridad? 4 de cada 10 con estudios profesionales, la primera pareja, hombre o mujer, hombre, mujer, mujer, profesionales y preparatoria. 8 de cada 10 o tienen estudios profesionales o nivel medio superior. Es decir, para poderse casar entre personas del mismo sexo, estamos hablando de personas empoderadas, con nivel educativo alto, por encima de la tendencia nacional, porque casarse como acto público es salir del closet, pero no solo entre esas dos personas, es salir del closet intrafamiliarmente. Por eso es ese 0.3% apenas, porque es gente empoderada, son parejas empoderadas, con nivel educativo alto, por encima de los 33 o 34 años. ¿Me explico? Y vean a la segunda pareja de los homomatrimonios, preparatoria o profesional. Es decir, el profesional o la profesional se casa con un profesional o con por lo menos alguien de nivel medio superior o estudios de preparatoria. Y acá en el mundo hetero, primaria contra primaria, primaria con secundaria, ¿me explico? Interesante el por qué vemos este perfil. En el matrimonio hetero, la primera pareja en el 96% de los casos tiene empleo.
en alguno de estos como empleado, como obrero, como trabajador por su propia cuenta, como jornalero, etcétera, pero el 96% tiene empleo y el 4% no lo tiene. La primera pareja, que regularmente es el hombre, mundo heterosexual. Miren el segundo contrayente, que regularmente es la mujer. Así está registrado, así de patriarcal, incluso las actas de matrimonio, así de patriarcales. El primer contrayente es el varón. Segundo contrayente es la mujer. Miren por dónde todavía nos queda una agenda de igualdad de género. Pero aquí se trata de las mujeres. Más de la mitad no tiene empleo. Más de la mitad no tiene empleo. Y tiene una carga de trabajo bárbara en casa y en la crianza. ¿Qué sucede con los homomatrimonios? Observen a la primera pareja, 91%, y a la segunda, prácticamente 9 de cada 10 en ambos casos, empleo. Y son empleados o por cuenta propia. Con más empleo, es decir, se casa una pareja del mismo sexo, hombre-hombre, mujer-mujer, y ambos tienen empleo y tienen nivel educativo de nivel profesional y tienen nivel educativo de nivel medio superior. ¿Cómo será su nivel socioeconómico? Por eso estamos hablando de gente empoderada, que accede al matrimonio civil. Entonces uno se tiene que preguntar, las personas que se enamoran, que son del mismo sexo, que se enamoran y que tienen estudios de secundaria o de primaria, ¿qué destino les espera? Seguir en el closet. Porque estamos viendo el perfil de quienes se casan y son parejas empoderadas. Conclusiones. Diría lo siguiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su versión más reciente, ya advierte la igualdad, la no discriminación por orientación o por identidad, el acceso al matrimonio, a los derechos humanos, todas aquellas cartas y documentos de alcance internacional que ha firmado nuestro país tienen un carácter vinculatorio en nuestras leyes. Pues seguimos en el Estado de México por nuestras pistolas heteronormativas, incumpliendo, dejando de tener una perspectiva constitucionalista. Seguimos operando inconstitucionalmente en el Estado de México, pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice que es vinculatoria en el país y son los derechos humanos para todos, y dentro está la decisión de decir con quién vivir. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos también ha dicho que tienen que armonizarse las leyes. La Suprema Corte de Justicia ya declaró que es inconstitucional negar el matrimonio. Y aquí en el Estado de México todavía estamos esperando a ver si la comisión, el Congreso local se digna lanzar y poner al día su Código Civil y ordenamientos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por supuesto la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. ¿Me explico? Y todavía estamos esperando a que más de 10 entidades de este país, incluido el Estado de México, armonicen, pongan al día los derechos humanos para todos, en este caso el matrimonio igualitario, pero hay muchas otras más. Y estamos esperando, por lo tanto, que la legislatura tome cartas en el asunto, como también lo hemos hecho saber. Se requiere, por lo tanto, impulsar la armonización del Código Civil a los ordenamientos nacionales e internacionales, ampliar los argumentos desde la Comisión de Derechos Humanos, desde las organizaciones de la sociedad civil, convocar a diversas organizaciones para hacer expresión pública en medios, en redes, por escrito, en congresos, en conferencias,
en nuestras relaciones interpersonales e intrafamiliares en medio de la pandemia del COVID. Y desde luego saber que otros actores están calculando el impacto sociocultural que tendrá ello. Y nuestra tarea, visibilizar los derechos humanos. La tarea de una comisión como donde estamos, que es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, es buscar, desde mi punto de vista, a las otras comisiones de los estados donde todavía no se aprueba para hacer una coalición y hacer una sola voz en todo el país de las entidades que todavía faltan y que no se están respetando los derechos humanos para todos y para todas. Muchas gracias por esta oportunidad. A nombre de mi colega Santa Lorena Padilla y del mío, y queremos agradecer tanto Lorena como yo el invaluable apoyo. Estamos en deuda con David Arriaga Rojas, que es nuestro diseñador gráfico, y con nuestro colega Antonio Quintero Zamora por la gran ayuda que nos brindaron para preparar esta exposición, y ha sido un honor y un privilegio hacer esta exposición. Quedo a sus órdenes, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Alfonso. Definitivamente agradecemos toda la información que nos compartió el día de hoy con el tema de matrimonio igualitario, y asimismo pasamos a ronda de preguntas. Si es que tienen algunos comentarios, los podrían poner en el chat. De igual manera, felicitaciones por parte de muchas gracias, excelente información, muy interesante, una conferencia interesante. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, alguna aportación que quieran hacer al doctor. Comentaban que excelente como siempre. Es fantástico escuchar estos temas con usted. Por parte de Estefanía Morales. Reitero, felicitaciones al doctor como siempre, a la vanguardia. Me parece que no hay preguntas, doctor. Sí, no pasa nada. Yo solo quiero decirles que al interior del Consejo Ciudadano estamos en plena disposición de compartir la presentación en PDF para que la tengan ustedes. No hacemos más que trabajar desde el ala académica de este consejo con mi colega Lorena Padilla, quien tengo el privilegio de que me acompañe en el consejo, y pues hemos preparado la información para ustedes, y lo hacemos con mucho gusto pues para difundirlo, para que se aproveche, y prepararemos un breve texto para alguna publicación con estos datos. Pero ha sido de verdad un honor y por supuesto un privilegio a quienes se han conectado. Gracias a cada una y a cada uno por sus comentarios. ¿Algo más? Sí, creo que estaba hablando Maricela. Veo aquí a Maricela Osorio. Tu micrófono está apagado. Si es que querías comentar algo, tu micrófono está apagado. Si lo pueden encender, por favor. Muy bien. Gracias. No, pues excelentes puntos de vista. Me llamaron mucho la atención las estadísticas, que además están muy bien fundamentadas, ¿no? Porque eso ha hecho que pues se piense que solo un cierto sector piensa de esas cosas o de cierta manera y no se considera en cuenta. A mí te felicito como siempre, Luis Alfonso, es un placer escuchar pues los planteamientos que haces, pero lo más importante es las reflexiones que se están planteando en este tema. Me llama mucho la atención, me encantó ver la forma en que se considera la edad. Son análisis que nos ayudan a todos los que pues, nos dedicamos a investigación. Hablar de la edad, del punto central en donde empiezan a tener sus relaciones, cuando se deciden, cuando se abren, cuando se matrimonian, todo ese tipo de cosas, y sobre todo cómo se ha visto desde el gobierno
desde el gobierno, qué avance se ha dado, ¿no? Que pareciera que va avanzando y de repente algo sucede que retrocede y se pierde además el punto de vista o se pierde el avance que se haya tenido en ese momento. Es un tema muy importante, muchas felicidades, y esto nos ayuda mucho a poder reflexionar más y indagar más, porque pues, por ejemplo, yo con alumnos preparatorianos, pues sí, hay varios casos que andan como perdidos, angustiados, y creo que nuestros puntos de vista pueden ayudar a fortalecer en ellos pues sus acciones, sus actitudes y sus decisiones. Gracias. Muchas gracias. Creo que vi dos manos levantadas, no sé quién esté coordinando, Susana. Sí, doctor, hay una pregunta. Mencionan que hacia qué rumbo irán los próximos matrimonios. Bueno, vamos a ver, hay todavía varias agendas pendientes. Por un lado, vamos a hablar en términos generales del matrimonio. Hasta hace algunas décadas atrás, digamos que quienes pasaban de los 15 años de matrimonio, ya la probabilidad de que se divorciaran era muy baja. En las últimas décadas, ya el divorcio y las nuevas nupcias están ocurriendo cuando se tienen 15, 18, 20, 30, 35 años de matrimonio, y ya no es un predictor confiable cuántos años se llevan de unión matrimonial civil como para despreocuparse de la ruptura. ¿Hacia dónde va en el tema que estamos hablando del matrimonio igualitario? Sin duda, al desdibujar el asunto de el matrimonio civil entre personas, pues entonces vendrán, por supuesto, el matrimonio entre personas trans, entre personas inter. ¿Me explico? O sea, vendrá una mayor diversidad, aparte de que está creciendo fuertemente el matrimonio intercultural por los flujos migratorios, y por supuesto el matrimonio interracial. Entonces vendrán todos estos asuntos y las leyes tendrán que cobijar toda esa serie de circunstancias de qué pasa si mi expareja, nos conocimos en España, pero yo soy de Bolivia y ella es de Argentina. ¿Cómo queda aquí? ¿Qué ley me protege? Vendrán otra serie de desafíos que serán fundamentales desde mi punto de vista, ¿no? Y quiero retomar lo que comentó mi colega Marisela Osorio. Me parece que es muy, muy importante difundir información cada vez más precisa con variables que corran el velo de lo que la gente a veces se imagina sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Primero porque queremos imponerles a ellos y a ellas nuestro heterosexismo y nuestra visión heteronormativa. Creemos que se enamoran igual que nosotros y que un día se los presentan en casa. Eso no existe. No existe tan fácilmente. También creemos que se casan dos personas, hombre, hombre o mujer, mujer, que nunca han sido padres o madres o que no vienen del mundo heterosexual. Y la salida del closet tardía sigue siendo una constante. Hay matrimonios entre personas del mismo sexo que uno u otro o ambos, una u otra o ambas, tuvieron hijos, se casaron y se divorciaron y salieron del closet y se casan. Entonces, hay que romper también a la hora de mirar este fenómeno tan maravilloso que a final de cuentas es el amor y es las ganas de vivir con alguien y de sentirse amado y de amar, a final de cuentas es eso, y proteger y sentirse protegido. De eso estamos hablando, ¿no? A final de cuentas es no imponerle a los otros mi perspectiva heteronormativa y heterosexista y salir con las clásicas preguntas de ¿a quién de ustedes dos es el hombre y quién de ustedes dos es la mujer? Eso es una tontería, porque seguimos queriendo ver la vida desde nuestra perspectiva binaria,
se casaron dos, pero a ver quién es la nena. Se casaron dos mujeres, sí, pero ¿quién es quién la hace aquí de varón? Son dos personas que se aman. Dejémoslos en paz, porque es parte de su vida y privada, que la hacen pública a través del matrimonio en un debate biopolítico. Pero queremos decirle a los demás y a las demás cómo ser felices. O sea, estamos llegando a tal nivel en el mundo heteronormativo al que pertenecemos la mayoría. Estamos llegando a tal nivel que decimos cómo amar y a quién amar y cómo sentirse feliz. Porque se nos da la gana, porque pertenecemos a la mayoría. Es un desafío para nosotros como parte del mundo heteronormativo. El verdadero enemigo, como decía una autora francesa, Monique Wittig, decía, el verdadero enemigo es el pensamiento heterosexual. Cuando ustedes se cachen viendo a una pareja del mismo sexo y preguntándose, buscando quién tiene rasgos de comportamiento masculino y femenino, ahí está el enemigo, el pensamiento heterosexual. Dejen en paz. Son personas que se aman, que se las arreglarán como nosotros nos las arreglamos. Y como decían algunos otros, también piensa la gente que la mayoría de las personas homoeróticas se quieren casar. Nada de eso. La gran mayoría no quiere casarse, no quiere nuestra institución vieja, enmohecida, que se está yendo a pedazos. No la quieren. No quieren el matrimonio, quieren vivir bien y punto. Si deciden casarse es porque quieren protegerse el uno al otro. Porque cuidan su patrimonio y dicen a quién se lo voy a dar. Porque en caso de una afección de emergencia en lo médico, ¿en quién confío? Pues en la pareja en la que amo. Eso es todo. O sea, queremos decirle a quién debes amar, con quién te debes casar y cómo te debes sentir feliz. Entonces, mi planteamiento, como parte del mundo heteronormativo, mi planteamiento es el siguiente, colegas. Hagamos nuestras las banderas de las minorías para avanzar más rápido. Hagamos nuestras las banderas de las minorías para avanzar más rápido. Y no que, pues ellos un día lo lograrán ellos solitos, allá ellos, yo no sé. No, nosotros tenemos que ayudar a construir el cambio. Por eso nos han interesado los derechos humanos, por eso. ¿O por qué? ¿Me explico? Es una labor y que debemos hacerlo desde la academia. Los datos que les hemos presentado y que hemos preparado mi colega Lorena con un equipo más amplio, vienen de son datos oficiales, Son datos que se reportan oficialmente en las estadísticas de nupcialidad, pero que hay que procesar. No están hechas las gráficas, solo hay tabulados. Y son muchísimas horas de trabajo para poder presentar estos datos y correr el velo. ¿Alguien más que se anime a provocarme? ¿Alguien más? ¿Algún comentario? ¿Alguna felicitación? Sí, Isabel me parece. Que ya, sí. Isabel me parece. Doctor, a mí me gustaría preguntarle, yo creo que, se ve que la mayor oposición proviene de la Iglesia Católica. Sería interesante revisar cuál es la religión predominante en los países europeos que han aceptado ya el matrimonio entre personas del mismo sexo. Lo comento porque en el caso de Polonia, que es un país altamente católico, recientemente se están dando manifestaciones muy fuertes en contra de la comunidad LGBTI y existe una gran oposición a legalizar estos matrimonios. Nosotros hemos analizado, nos formulamos esa pregunta
a ver dónde sí, dónde no y el peso específico de la Iglesia. Hemos encontrado que no. Digo que se da casos como Polonia, por supuesto, pero hemos encontrado que no hay ese peso específico de la Iglesia Católica en cada país no explica por qué si se logra o no se logra. Parece que lo que explica que se logre es la cromática política que habita, que nutre el poder legislativo y la cromática política del gobierno en turno. Es decir, cuando un candidato a ministro o a presidente de la República dice y toma la bandera de los grupos del matrimonio igualitario, de interrupción legal del embarazo, o del matrimonio entre personas del mismo sexo, cuando toma la bandera y la ofrece como parte de su campaña, una vez que llega, la impulsa, pero necesita el apoyo en el poder legislativo. Y cuando ese poder es progresista de los grupos conservadores, porque no solo es la Iglesia Católica, sino es la Iglesia Católica que está metida en los grupos conservadores. Aquí no podríamos explicar este rechazo sin la presencia del PAN y también del PRI, que hay grupos conservadores dentro del PRI, no solo en el PAN. También hay grupos conservadores dentro del Verde Ecologista. Hay grupos conservadores en Encuentro Social y grupos un poco más progresistas. En definitiva, cuando parece que es el poder legislativo y el ministro o el presidente que sí es progresista empuja y, ojo, y pagan los costos políticos electorales. Y claro que la Iglesia se vuelve un contrincante férreo, porque no solo se mueve por sí misma como institución en las diócesis, en las parroquias, etcétera, sino que se mueve mediante otras estructuras como aquí en México, como el Frente Nacional, la Familia, Provida, el PAN, ¿sí me explico? Y tienen reacciones, también tienen reacciones, por ejemplo, como Católicas por el Derecho a Decidir, que están impulsando fuerte la interrupción legal del embarazo, la ola verde, la marea verde para la interrupción, pero tienen en contra la ola celeste y están surgiendo ahora organizaciones de católicos gays. Y lo que está empujando fuertemente el Papa Francisco es el Nuevo Testamento, no el antiguo. Es muy, porque el Papa Francisco está impulsando el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento es el perdón y la comprensión, mientras que el Antiguo Testamento es el castigo. Por eso Sodoma y Gomorra están en el Antiguo Testamento, ¿me explico? Por eso se castiga tan severamente muchas cosas en el Antiguo Testamento e incluye. Entonces creo que la reacción por ahora del Papa, que es progresista, pero jurídicamente no va a ayudar, ¿me explico? Va a retrasar los avances que en otros países ya se tengan a punto de obtener la figura. Pues vamos a crear unas consensuales, parejas de hecho, y vamos a diversas tesis en este tenor, las diversas tesis en el ámbito de lo jurídico, donde he dicho, no debemos crear figuras paralelas porque es discriminatorio. Ya tenemos matrimonio civil para todos y para todas, y se acabó, sin discriminación por razones de orientación, ¿no?, mal llamada preferencia o de identidad sexual. Y yo creo que por ahí va. No hubiera logrado en México, que tiene una gran fuerza la Iglesia Católica. Sí, pero ahora ha perdido, durante los últimos años ha perdido el control sobre el sexo y sobre la orientación y la identidad. Incluso aquí en México hay obispos más progresistas y otros más radicales. En el sureste encontramos
una iglesia católica más permisiva y más progresista que la que hay en México, y no se diga la que hay en el norte. ¿Me explico? Por ahí, eso es lo que contestaría. Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Y aparte también de todo esto, la iglesia tiene que verlo desde el punto teológico, ¿no? Que el punto teológico no te habla de todas estas prohibiciones, sino, como dijo el Papa, agarrar el Nuevo Testamento y pues ahora sí poner un emblemático que fue dicho por Jesús, que dijo lo del César al César y lo de Dios a Dios, que fue también una discusión política que a él lo trataron de atacar con esto, y pues simplemente lo que es, lo que le toca al que le toca y lo que no. Entonces, aquí como que todavía no se ha dividido bien el poder del Estado, el poder de lo que es la religión. No es que estén peleados, pero sí cada uno debe de saber cuál es su posición, qué es lo que le toca hacer y desde su punto de vista hacerlo. Porque como usted dice, dentro de la iglesia existen tanto conservadores como los nuevos teólogos que están saliendo. Los nuevos teólogos son como que de la rama del Papa Francisco. Son jesuitas, son estudiosos de la palabra desde el nexo teológico. Y el nexo teológico no te dice ninguna prohibición, ninguna cuestión del Antiguo Testamento, ni cosas que se han sacado las iglesias a través de los años con los concilios vaticanos, que era como el control a la sociedad de decir, tenemos este problema, pues mételes a la Biblia y diles que aquí los van a castigar si no meten esto. Ya ahorita tenemos derechos humanos, tenemos una democracia, y creo que ya es tiempo también de que la iglesia sepa su lugar, la religión que profesemos sepa su lugar, el Estado también sepa separar los derechos humanos, porque estos son nuestros, no les tenemos que pedir a nadie permiso. Y de Europa, pues de Europa ya prácticamente ha perdido mucha fuerza cualquier religión. De hecho, hay muchas iglesias que han sido convertidas en bibliotecas, en lugares públicos, que es para acervo de la gente y para crear una cultura. Entonces, creo que México necesita ver más allá y sacar poco a poco, concientizar y sensibilizar a la población de todos estos temas teológicos basados en su fe. Entonces creo que, aquí cabría mi participación. Muchas gracias y felicidades. Muy buena la participación de Fanny, me encantó, y yo entré tarde, una disculpa porque teníamos otra actividad de capacitación de la Secretaría Ejecutiva. Sin embargo, sí, en este sentido, recordar, ¿no?, que aún siendo México un país en vías de desarrollo, viene muy adelantado esta cuestión con Benito Juárez, de la separación de la Iglesia y del Estado. Entonces, la posición que actualmente adopta el Papa va en mucha congruencia con lo que se debe hacer en México, ¿no? Que es precisamente las decisiones de una institución como es la religión, muy aparte de estas decisiones del Estado en sus diferentes órdenes de gobierno, y que se está viendo pues muy retrasada en cuestión del matrimonio igualitario, cuando pues evidentemente pues es un derecho humano en el cual no debemos de tomar posiciones ego o etnocéntricas. Muchas gracias. Muchas gracias. Solo quiero retomar este asunto de esta gran labor que hizo en el siglo XIX el expresidente Benito Juárez acerca de tomar el matrimonio religioso para decir, momento, nos toca a nosotros, y generar la figura del matrimonio civil y darle el peso específico. Es decir, si te quieres seguir casando por la iglesia, allá tú, no hay problema, ese es tu asunto, pero aquí te registras, o sea, nacimiento, matrimonio y defunción son con el Estado. Pero también le debemos, y eso hay que matizarlo, eso hay que marcar las cotas, los límites, los alcances, porque era el siglo XIX, y si bien como masón hizo un gran avance para en la llamada, para nosotros, la época de la Reforma, para nosotros como mexicanas y como mexicanos, pero también hay que decir que Juárez impone, sin darse cuenta, no podía haber hasta acá, hasta el siglo XX y XXI, pero impone el matrimonio heterosexual,
porque dice entre hombre y mujer, dice entre un solo hombre y una sola mujer, con lo que deja penalizada la bigamia y la poligamia, no se diga, pero dice entre un hombre y una mujer. Y la epístola de Ocampo, bueno, es impresentable actualmente, y lo celebra, pese a que Melchor Ocampo tenía hijos e hijas no reconocidas, y nunca se casó con una chica que le ayudaba en la hacienda, una mujer que le ayudaba en la hacienda. Y pese a que Benito Juárez se casa con Margarita, pero deja a dos mujeres indígenas con hijos, con un hijo cada una, y en una muere, y no se casa. Las abandona. También esta historia de bronce que se enseña muy a menudo en las aulas, hay que traerla con una visión mucho más contextualizada, hay que traerla a cuento, porque a veces se encumbra de todavía este asunto de historia de bronce y demás. Y es Venustiano Carranza y además Benito Juárez impide el divorcio. Solo permite la separación de los cuerpos, pero no permite el divorcio. Dice, es para toda la vida. También es una cosa pesada. Claro, era la época, pero no, tampoco pintemos a un Benito Juárez pulcro, inmaculado y visionario, porque no lo fue. Un hombre de su época. Impide el divorcio, y es Venustiano Carranza quien lo aprueba para ayudar a uno de sus amigos a que se divorcie, pues estaba enamorado de una cubana, y lo hace fast track. Así que es la antesala del divorcio incausado. Entonces, yo creo que la labor que tenemos en derechos humanos, la labor que tenemos en la academia, es revisar críticamente los episodios de nuestra historia, ¿no? Y sigo diciendo, Benito Juárez deja como hombre de su tiempo un notable, no en balde el Benemérito de las Américas, bien ganado, pero deja el sello y sigue ese tufo hoy, no en pleno, sino a inicios del siglo XXI, porque no estamos en pleno siglo XXI, apenas llevamos 20 años, apenas llevamos 20 de 100, entonces estamos al inicio. En este inicio del siglo XXI todavía traemos ese tufo de entre un hombre y una mujer, todavía, pero yo creo que hay que empujar. Pero hay que empujar con cifras, con argumentos, traer los derechos humanos, las resoluciones de la Corte Interamericana, la armonización con las leyes, la necesidad de protección y los derechos humanos para todos. Yo creo que ese es el desafío que tenemos e insisto, las mayorías tenemos que hacer nuestras las banderas de las minorías. ¿Qué sería de las personas con problemas de salud, con discapacidad, que viven con alguna discapacidad, que representan el 10%? ¿Por qué el otro 90% nos vamos a preocupar de ello, no? No, es la mayoría de la sociedad la que voltea a ver, por ejemplo, un asunto de discapacidad y dice, atendámoslo. Pues lo mismo aquí. Ustedes me indican. Ya saben que no me provoquen porque yo me sigo. Ok, ¿alguien más que guste participar? Ok, Ernesto nos desea. Adelante. Muchas gracias, y también pues agradecer a Luis Alfonso por esta esclarecedora exposición respecto al matrimonio igualitario, que tiene que ver al final de cuentas con el respeto a los derechos humanos de las personas, y que creo que sirve para reflexionar desde la labor que cada quien hace desde la academia, las instituciones o los órganos defensores de derechos humanos, las organizaciones civiles, y en el día cotidiano de todas las personas, pues esto que nos debe llevar a reflexionar acerca de todos estos retos que ya se han planteado relacionados al tema, ¿no? Por una parte, pues sí, ver la influencia no solo de la Iglesia Católica, sino de otros grupos ultraconservadores, antiderechos,
que no tienen nada de libertad de expresión, que promocionan el odio, y hay que decirlo así. Eso no es libertad de expresión, son discursos de odio que no se deben permitir. Y por otra parte, y que lo vemos, ¿no?, como un avance en Polonia con Andrés Duda, en Jair Bolsonaro en Brasil, en México un mayor alcance, sobre todo de iglesias evangélicas que se oponen al respeto a los derechos humanos de la población LGBTI, pero especialmente quisiera enfatizar algo que estaban diciendo, como esto llega a influenciar sobre quienes están en el Estado, ¿no?, sobre quienes sirven en los congresos locales. Y algo que creo que sí debemos recordar muy puntualmente es que las diputadas y los diputados de los congresos locales y federales no se eligen para que crean con base en algo personal. No se les elige como ministros de culto, ni se les elige como sacerdotes, ni como monjas, ni como curas. Se les elige para que legislen a favor de todas y todos, y que esa legislación tiene que ir en consecuencia con el respeto a los derechos humanos, y eso aplica para todas las personas que trabajan en las instituciones públicas, ¿no?, a quienes pueden ejercer un cierto poder. Y eso yo creo que siempre hay que recordarlo, que aun cuando estén estas creencias religiosas, y lo saco a colación, había apenas una discusión en el Congreso local y había una diputada de una fracción parlamentaria que decía, es que creen que yo soy cristiana, yo no voy a votar a favor, pues no me importa que sea cristiana, ¿no? O sea, usted cree en Buda, sea politeísta, cree en Buda, no sé, eso no tiene que interferir con el papel a la que se les elige. Yo creo que desde la ciudadanía tenemos que exigir eso siempre, ¿no? Recordar que una cosa son estas creencias espirituales que son respetables para cada quien, pero cuando estamos en el ejercicio de los derechos humanos, esa debe ser la línea, ¿no? Bien. Pues muchas gracias por la gran oportunidad. De verdad que nos sentimos afortunados y afortunada, seguramente mi colega Lorena, de este foro, de esta presencia de cada una y cada uno de ustedes por su saber, por su expertise, por el interés que tienen en esta temática específica, pero en general de los derechos humanos. Y desde luego que celebramos la agenda que el interior de este Consejo Ciudadano, y por supuesto el cobijo que nos da la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y celebramos esta oportunidad. Y sin duda, supongo que hará algún comentario nuestro secretario técnico, el licenciado Ricardo López. Así es, va a tomar la palabra el licenciado Ricardo López Franco, el secretario ejecutivo de la Comisión de Derechos Humanos. Gracias, Susi. Pues nada más, doctor, licenciada Padilla, agradecerles por esta gran plática. Yo creo que es un tema que si bien podríamos estar horas platicándolo y debatiéndolo, el tiempo no nos da para mucho, pero sé que a futuro podremos seguir platicando estas cosas. Agradecerle mucho la atención, como lo comentaba, yo he tenido la oportunidad de llevar algunas cosas con el doctor, y siempre es muy placentero y muy agradable escucharlo por la forma tan integral como maneja las cosas, maneja las cifras, maneja el tema incluso de las historias, o sea, el tema histórico, el tema de por ejemplo, lo que nos comentaba en el tema del divorcio, es esa sazón que le pone a las pláticas, las hace muy amenas y nos da un enfoque diferente. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Licenciada Padilla, muchas gracias. A nombre del doctor Jorge Olvera García, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, les deseo un excelente viernes y un gran fin de semana.